Buenos días, mi nombre es Eloy Vera Plazas, estudiante del curso de Estadística aplicada a los procesos de producción de la ficha 52246 del 26 versión 2, dirigida por el docente Félix Enrique Salinas en modalidad virtual. El propósito principal de nuestro trabajo fue comprender cómo la estadística y la probabilidad pueden aplicarse dentro de los procesos productivos de una empresa. Para esto trabajamos los tres primeros temas vistos en clase, el cual es el tema 1, fundamentos de la estadística y la probabilidad, el tema 2, técnica y métodos de conteo, y el tema 3, probabilidad condicional. Para esto utilizamos ejemplos relacionados con una línea de producción de botellas, donde se analizaron temas como el control de calidad, la organización de los trabajadores y las posibles fallas en la maquinaria. La idea fue relacionar los temas vistos en clase con situaciones que realmente podrían, pueden o pasan en el trabajo de un ingeniero industrial. Este proyecto fue importante porque permitió entender que la estadística no solo se utiliza en cálculos matemáticos, sino también en la toma de decisiones dentro de una empresa e incluso en el día a día. En la ingeniería industrial es necesario utilizar datos constantemente para poder mejorar procesos, reducir errores y aumentar la eficiencia de producción. Por eso consideramos importante aplicar estos temas a ejemplos relacionados con el entorno industrial, es decir, los ejemplos de las botellas, los trabajadores y la línea de producción. Entonces, empezamos con el tema 1. El tema 1, fundamentos de estadística y probabilidad. En ese tema se analizaron los tiempos de empaque dentro de una línea de producción, en el cual se tomaron varios datos simulando trabajadores y calculamos el promedio del tiempo utilizado para empacar cajas. Con esto logramos identificar diferencias en el rendimiento y comprender cómo la estadística ayuda a medir la eficiencia de los tiempos, donde tenemos que un trabajador empaca una caja en 4 minutos, otro trabajador en 5 minutos, otro trabajador en 6 minutos y así constantemente. La idea es mirar en tiempo promedio en cuántas cajas se empacan en tiempo entre los 5 trabajadores. El tema 2 fue técnicas y métodos de conteo. En ese tema trabajamos la organización del personal dentro de una empresa. Utilizamos combinaciones para calcular de cuántas maneras pueden seleccionarse trabajadores para distintas áreas de producción. Esto permite relacionar los métodos de conteo con actividades reales de planificación y organización dentro de la ingeniería industrial. Y para el tema 3, se utilizó la probabilidad condicional, en la cual se analizó la relación entre fallas en una maquinaria y la posible aparición de productos defectuosos. Se comparó el funcionamiento normal de la máquina en momentos donde trabajó con temperatura inadecuada y o adecuada. Y aparte de eso, se calculó la probabilidad de obtener productos defectuosos bajo ciertas condiciones o temperaturas. ¿Qué metodología usamos? La metodología que usamos fue el análisis de situaciones simuladas relacionadas con procesos industriales. Primero se realizó una revisión teórica de los temas vistos en clases y después se aplicaron ejemplos prácticos utilizando datos simulados para poder organizar dicho trabajo. Para el trabajo se utilizaron tablas, cálculos básicos, gráficas y un programa de actividades, el cual se verá más adelante. Resultados. Tema 1. Fundamentos de la estética provisional. Los resultados mostraron y arrojaron que la estadística y la probabilidad permiten analizar situaciones importantes dentro de una empresa. En el primer tema se encontraron que el tiempo promedio de empaque fue de 4,8 minutos por caja. Es decir, que entre los trabajadores, así uno se demore 5 minutos, uno se demore 6 minutos, uno se demore 8 minutos, el promedio entre los 5 trabajadores fue 4,8 minutos de empaque por caja. En este caso, se utilizó el promedio para analizar cuánto tiempo tardaban los trabajadores en empacar el total de las cajas. Lo que se hizo fue sumar todos los tiempos registrados y dividirlos en la cantidad de trabajadores, donde tenemos la fórmula que es igual a 4 minutos más 5 minutos más 6 minutos más 5 minutos más 4 minutos dividido 5, que era la cantidad de trabajadores. Esto dándonos un promedio de 4,8 minutos por caja. Y esto nos permitió identificar el rendimiento general dentro de la línea de resultados del tema número 2, técnicas y métodos de conteo. En el segundo tema se identificó que existían 10 posibles formas de organizar grupos de trabajo. Para este ejercicio utilizamos combinaciones porque necesitamos seleccionar trabajadores sin importar el orden.
Es decir, la empresa tiene un total de 5 trabajadores. Debemos escoger 3 trabajadores diferentes para diferentes áreas de trabajo. Después de aplicar la fórmula, encontramos que existían 10 posibles grupos de trabajo. Esto ayuda a entender cómo los métodos de conteo pueden utilizarse para organizar personal dentro de una empresa. Es decir, tenemos 5 empleados. De los 5 empleados tenemos que armar grupos de 3. Empleado A, B, C, D, E. Entonces, esto quiere decir que el empleado A puede estar con el B, puede estar con el D. Tanto el A puede estar con el C, puede estar con el E. Y de esta forma se arman las 10 posibles combinaciones para las distintas áreas de trabajo. Resultados del tema número 3, probabilidad y probabilidad condicional. Para este análisis tuvimos en cuenta cuando una máquina trabaja con temperatura inadecuada y esto hace que aumente considerablemente la cantidad de productos defectuosos. En este caso en particular, calculamos la probabilidad de que una botella saliera defectuosa cuando la máquina trabajaba con la temperatura inadecuada. Para esto, tomamos 12 botellas, como se puede ver en la fórmula, y las dividimos entre las 40 botellas producidas en esas condiciones, donde el resultado arrojado fue 0,30, o sea, el 30% de la producción de botellas entre las botellas. Esto permitió identificar que cuando la máquina tenía fallas, aumentaba la probabilidad de efectos de producción. Entonces, como podemos ver, según las gráficas, en el lineamiento de botellas que estaban con temperatura inadecuada y con temperatura alta o defectuosa, tenemos un resultado de que de las 40 botellas, 12 salieron defectuosas. Eso quiere decir que en la producción el resultado fue de un 30% de margen de error. Visto en 40 botellas, se ve que pues no es un margen muy alto, pero si agregamos esto a una producción alta, que puede ser 4000 botellas, quiere decir que 1200 saldrían defectuosas. Gracias a la probabilidad y probabilidad condicional, se puede referir que hay que hacerle un mantenimiento correctivo a la maquinaria para poder regular la temperatura y que de esta forma el margen de error sea totalmente reducido. Entonces, si analizamos los resultados, se pueden observar que los resultados obtenidos estuvieron relacionados con los objetivos del proyecto y permitieron comprender la importancia de la estadística en los procesos de producción. También se debe identificar que la probabilidad y los métodos de conteo pueden ayudar a mejorar la organización y prevenir errores dentro de una empresa. Una de las limitaciones del trabajo fue que se utilizaron ejemplos simulados y no datos reales dentro de una industria. ¿Por qué? Porque pues a causa del lugar donde me encuentro no tengo como tal una industria cerca de botellas para poder tomar el ejemplo real. Pero bajo datos simulados o estadísticos se puede observar que esto, por ejemplo, el tema de las botellas con temperaturas se puede dar en una empresa industrial donde se hagan botellas de vidrio. Por esta razón es que hoy en día en cosas como lo de Coca-Cola, Postobón, se usan botellas plásticas porque esto ayuda a reducir costos y el margen de error, así sea alto o bajo, a diferencia del vidrio, hace que este error no sea tan costoso para la empresa. Entonces, en nuestras conclusiones tenemos que se logró comprender que la estadística y la probabilidad son herramientas fundamentales dentro de la ingeniería industrial. Además, se evidenció que estos temas ayudan a la toma de decisiones en los procesos productivos. Finalmente, el proyecto permitió relacionar los conceptos vistos en la clase con las aplicaciones prácticas dentro del entorno laboral y dentro de la carrera que estoy estudiando, que es ingeniería industrial. De antemano, quiero agradecer por la atención prestada y pues espero que este proyecto haya permitido evidenciar la aplicación de la estadística y la probabilidad dentro de la ingeniería industrial. Adicional, quiero agradecerle al profesor Félix por asignarnos, enseñarnos los temas y también pues darnos a entender que los tres temas que hemos visto, tanto fundamentos de la estadística y la probabilidad, tanto técnica de métodos de conteo y la probabilidad condicional, pueden ser de gran uso aplicativo en la ingeniería industrial y en empresas tanto de menor fabricación como de mayor fabricación, ya sean botellas, muebles, ya que la probabilidad condicional se aplica siempre y cuando haya una línea de producción. Las técnicas y métodos de conteo ayudan a simplificar bastante la elección del personal y también los fundamentos de la estadística y la probabilidad ayudan a mirar en qué caso o en qué motivo
puede haber un error dentro de la estadística de una línea de producción. Agradezco mucho y que tengan feliz noche.